Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Y aquí estamos dispuestos a contarles lo que manda en la actualidad de este 5 de junio. Empezamos en Ucrania, porque Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha contado hoy algo verdaderamente escalofriante, que 485 niños ucranianos han muerto a consecuencia de la guerra. Mientras tanto, la guerra que sigue. Ofensiva ucraniana, Rusia que dice que ha conjurado el peligro de esa ofensiva en el sur del país y todo lo demás. Pero 485 niños a los que no volveremos a ver. El terror ruso se ha cobrado la vida de cientos de nuestros niños, y solo desde el inicio de la guerra. Durante la misma gran escala sabemos con certeza que han muerto 485 niños. Es una cifra que podemos confirmar oficialmente, conociendo los datos de cada niño. Desgraciadamente, la cifra real es mayor. Y de una desgracia nos vamos a lo que podría haber sido otra. Van a ver imágenes de la isla canaria de Lanzarote. En la isla de Lanzarote ha habido dos recogidas de inmigrantes saharianos. Salvamento Marítimo desembarcaban dos lotes importantes. El primero, 142 ocupantes que llegaban a la costa canaria en 3 lanchas neumáticas hasta arriba, y otros 20 que han alcanzado la isla por sus propios medios a bordo de otra lancha neumática. En otro punto de Lanzarote es donde se han recogido los 51 emigrantes magrebíes, que hacen la suma de, en apenas 24 horas, 220 personas que se han jugado la vida en un trayecto incómodo y largo, en unas lanchas inapropiadas, sobrecargadas y, en fin, buscando los momentos en los que la mar no está muy peligrosa. Bueno, y de lo que pasa en el panorama internacional o en el panorama de la inmigración a lo que pasa en otros ámbitos que tienen directa o indirecta relación con la política de nuestro país. Ha aparecido un movimiento nuevo, interesante, al que me gustaría que nos asomáramos juntos. Se llama Resistencia del Norte y estamos en conexión con Carlo Cantú, que es su presidente. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Apa, buenas tardes. Bueno, todo un placer. Igualmente, cuéntanos, ¿qué es Resistencia del Norte? Bueno, Resistencia del Norte es un proyecto para jóvenes vascos que quieren cambiar el status quo, que quieren sentirse libres de defender el tipo de identidad que cada quien sienta pertinente defender y que buscan defender pues eso, la unidad española. Ya, y entonces, vosotros, ¿qué pensáis de determinados libros por los cuales circula la educación en el País Vasco? Pues que la realidad muchas veces es más complicada de lo que parece y que hay que siempre ver pues las dos versiones. Uh-huh. Y lo que no puede ser es que nada más haya un discurso imperante en el País Vasco, y debe de abrirse eso también a la representación de aquellos jóvenes que se sientan vascos y españoles a la vez. Uh-huh. Carlo, ¿tenéis muchos seguidores entre la gente joven? La verdad es que hemos contado con un apoyo increíble. No esperábamos el apoyo que hemos recibido de jóvenes vascos que nos han escrito que se sentían vulnerados, en que no podían expresar sus ideas o que no podían sentirse españoles dentro del País Vasco, y son ellos los que nos motivan a seguir adelante. Nosotros no creíamos eso, pero nos han hablado, pues, no quiero exagerar, pero cientos de jóvenes. Recibimos en un día 80 y tantos mensajes diciéndonos o explicándonos, jóvenes que de alguna manera que no pueden expresar lo que sienten en el País Vasco. ¿Para vosotros es un peligro eso que se llama la politización? Es peligroso cuando hay ideas totalitarias o hay personas totalitarias que no respetan ciertas identidades o ciertas banderas, como por ejemplo que no se respete la rojigualda, la bandera española. Claro, pero eso implica que te
estigmaticen, que te señalen, que te agredan, que te insulten y Sí, sí. que peleen por reducirte a nada, a cenizas. Totalmente, lo que nosotros queremos es ir por casco viejo, podernos tomar unas cañas libremente y portar la bandera que nosotros queramos. Si es la rojigualda, pues es la bandera de España al final. Y no sentirnos como con complejos de no poder sentirnos vascos españoles. Al final somos distintos, venimos muchos de otras partes, tenemos diferentes acentos, pero al final lo que nos une es la diversidad, esa diversidad que enriquece a España. Cantú, los medios de comunicación vascos, ¿qué reacción han tenido respecto de vuestro movimiento? Pues se han acercado varios medios de comunicación a los cuales se ha tomado la decisión dentro de la directiva de Resistencia del Norte de contestar a medios de comunicación y contestar a otras asociaciones que nos busquen. De parte pues, de los medios de comunicación, sí, yo creo que ha habido buenos periodistas que se han interesado por el movimiento. ¿Y el mundo de la política? ¿Ha habido algún partido que se haya interesado por conoceros mejor, por saber qué es lo que queréis llevar a cabo? Bueno, ya que lo mencionas, nosotros no somos ninguna asociación satélite de ningún partido político, ni del PP, ni de Vox, ni de ningún otro partido. Somos una asociación estudiantil social que busca tener pues un movimiento que unifique a los iguales, o sea, dentro de esta tierra íbera, y lo que queremos dejar de lado es ese odio que ha afectado tanto a País Vasco. Sí, Entonces sí. nosotros no vamos a sumarnos a ningún partido y ningún partido nos va a decir lo que tengamos que hacer. No. No, eso me ha quedado claro, pero hombre, lo lógico es que cuando aparece algo nuevo, los partidos políticos que quieren ser intérpretes de la realidad social se acerquen a preguntar, oiga, ¿y ustedes Sí, sí. qué plantean? ¿Lo han hecho? Lo ha hecho las juventudes de Vox, las juventudes del PNV, los del PP Vasco, los de Bildu, por supuesto, en grupos han hablado de nosotros y se ha tomado y ha tenido un revuelo que, bueno, nosotros no imaginábamos, la verdad. Pero Bien. bueno, es que cuando se hacen las cosas bien y con una base fuerte, pues es los resultados que se obtienen al final. Háblame de esa base fuerte. ¿Hay más hombres que mujeres? ¿Hay más de ciencias que de letras? ¿Hay gente que no tiene, digamos, raíces vascas muy profundas? ¿Cómo es esa base que alimenta Resistencia del Norte? Pues principalmente jóvenes universitarios. Es cierto que tenemos nuestro próximo tuit, de hecho así lo hemos decidido desde la directiva, es haciendo el formulario de inscripción, o sea, para que los jóvenes se puedan inscribir. Es cierto que uno de nuestros retos es que se unan más mujeres, porque es muy importante que nuestro movimiento tenga mujeres, pero es cierto que ya se han unido varias y también es cierto que somos jóvenes al final, hemos iniciado hace poco, pero ya somos más de 20 y tantos. Entonces, dentro nada más del equipo directivo, pero todavía nuestra toma de protesta y nuestro inicio todavía no inicia. Eso es para septiembre. Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con una fortaleza increíble, iniciamos con una fortaleza y un arrastre que de momento nosotros no habíamos visto, pero nos mantenemos con los pies en la tierra y al final servimos a España, o sea, no a nadie más. Sí, señor. Don Carlo Cantú, presidente de Resistencia del Norte, ha sido un placer enorme tenerte en el programa. Nos tienes a tu disposición para que en el futuro nos vayáis contando qué son las actividades que lleváis a cabo y que reciben en el mundo universitario, educativo o de los jóvenes vascos. Gracias. Sí, gracias a ti y es un honor y un placer. Igualmente. Bueno, pues nada, ven, estas pequeñas cosas son las que cambian el mundo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, por eso hay que estar siempre con el oído puesto y hay que estar siempre pues, ofreciéndoles a ustedes cómo piensan estos jóvenes y que ustedes los conozcan, que es lo bueno del asunto. Ya saben ustedes que llevo yo más de un año insistiéndoles en que el problema de la droga es uno de los más serios que tiene la sociedad española. 2, el problema de la droga no solo lo tienen aquellos que tienen hijos o uno de los miembros de la familia, con esa adicción. Lo tenemos todos los españoles. ¿Por qué? Porque poco a poco va moldeando un país, el nuestro. Y si de verdad nos importa este país, y a mí me importa y mucho, no podemos continuar con esta cosa
medio cómplice, medio silente, medio de que no saben qué hacer y por lo tanto se callan, de la política conocida. La política conocida, con alguna honrosa excepción, ha preferido ocultar la cabeza como la avestruz debajo de la arena y no hablar. Este es un tema como de mal tono. Uy, la droga, pero ¿qué me dices? No. Tampoco sabría qué decir. Eso no te lo dicen, ¿verdad? Pero es así. Muchos callan porque no saben qué es lo que tienen que decir. Y nosotros no somos exigentes para con nuestra clase política para que esté obligada a hablar de esto también. Porque esto, les digo, es un problema. Y llegará un momento en que no habrá marcha atrás, que los cárteles de la droga se habrán apropiado de alguna zona de España y donde van a mandar más que la Guardia Civil, los juzgados y las autoridades juntos. Vamos a ver algunas imágenes del día de hoy. Yo solo me limito a hacer mi trabajo, que es ofrecerles imágenes. Bueno, pues resulta que en la costa de Huelva han intervenido 2.600 kilos de hachís. No es, hombre, casi cerca de 3 toneladas ya, no es que sea una gran cosa. Ha habido 2 detenciones, tampoco es que sea una gran cosa. Lo que yo quiero que vean es que junto al hachís incautado, ¿qué es lo que aparece? Yo se lo digo siempre. 16 vehículos, algunos de alta gama, que se utilizaban para el movimiento de los fardos de droga, además de lanchas y, atención, armas. Armas como siempre. Hay quien dice que es para defender la droga. Bien, cuando se tienen armas a disposición, se usan para lo que quiera el que las tiene ilegalmente a disposición. Eso es más claro que el agua. Bueno, pues estas son las imágenes que ven nocturnas de la aprehensión de este alijo importante. Hoy ha tocado en la costa de Huelva, mañana ya veremos dónde. Bien, y hoy es el día en el que empezaban las pruebas de la selectividad. Ahora la llaman EBAU, aunque todo esto haya quedado a medio camino, porque la reforma de la EBAU, que estaba ya más o menos aprobada por el Gobierno, es una de esas cosas que se han quedado fuera porque no hay Gobierno ya, porque hay una Diputación permanente que esto no lo va a aprobar. Así es que, como se trataba de tomar decisiones urgentes, nadie de los que tenían que organizar estas pruebas, nadie esperaba la convocatoria electoral adelantada, pues se está celebrando la EBAU con los criterios anteriores a la reforma de la EBAU. Eso significa 17 modelos, eso significa un verdadero caos organizativo y de todo tipo. Y eso significa unos jóvenes que con toda ilusión quieren superar la EBAU y entrar en la universidad y que se encuentran pues no pocas irregularidades en su entorno y dificultades nuevas en su entorno. Este lunes 5 de junio arranca la selectividad en Madrid, Cantabria, La Rioja y Murcia. Con los jóvenes a punto de examinarse surge el mismo problema y debate que todos los años, y es que la dificultad de los exámenes varía según la comunidad autónoma. La petición de realizar una EBAU única sigue en el aire, y mientras tanto en España se realizan hasta 17 exámenes diferentes. Según la estadística de pruebas de acceso a la universidad elaborada por el Ministerio de Universidades, se refleja que Andalucía, Canarias y Extremadura son las comunidades con peores resultados, pero sin embargo cuentan con un mayor porcentaje de sobresalientes. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con el País Vasco, Murcia y Cantabria, cuya nota media es de 7,2 puntos. Otro de los problemas reside en el día de los exámenes, y es que mientras comunidades como Madrid o Cantabria empiezan hoy, otras como Castilla-La Mancha o Andalucía tendrán que esperar hasta la semana que viene. Además, la capital realizará estos exámenes durante 4 días y el resto de España solo en 3. Otro de los problemas reside en las comunidades con lengua cooficial, y es que la obligatoriedad de examinarse en catalán, gallego o euskera puede conllevar a una disminución de la nota media, algo que perjudica a los estudiantes, sobre todo aquellos que quieren estudiar fuera de su comunidad. Un hecho, el de una prueba única para toda España, que sigue siendo un problema, pero del que nadie parece querer poner una solución. ¿Se acuerdan de Eva Kaili? Sí, es la eurodiputada que fue detenida y encarcelada junto a su pareja con unas maletas llenas de pasta. Se los acusa a ambos de haber recibido sobornos para actuar en el Parlamento Europeo en favor de Qatar, eso que se llama el Qatar Gate, cuando Qatar quería organizar todas esas cosas de fútbol, etc.
Y esta señora va haciendo declaraciones, ha empezado a hacer declaraciones en Francia, en Italia y en España. Y en España lo llamativo de lo que dice la señora Kaili es que, según ella, hay conexión entre el espionaje a los móviles, lo preciso, del gobierno de Sánchez, el de Sánchez particular, por cierto, y el de algunos otros ministros, y Marruecos. Es decir, el espionaje al gobierno de Sánchez con los móviles, etcétera, en opinión de esta señora, tiene que ver con Marruecos. Bueno, pues dicho queda. Y tienen que saber también que hoy el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por los expresidentes de las juntas de Andalucía, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez, por las condenas que recibieron por el caso de los ERE. Fundamentalmente quieren que se les aplique pues la nueva visión que tiene este país del delito de malversación de fondos públicos. La Sala Segunda del Constitucional ha dado entrada a los recursos, pero ha sido muy contundente en el rechazo de unas medidas cautelarísimas que se pidieron destinadas a suspender el ingreso en prisión hasta que no se resuelva el fondo del asunto. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este lunes los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, entre otros contra las condenas que les fueron imputadas en 2019 en la pieza política del caso de los ERE. En concreto, este lunes, la Sala Segunda ha analizado la admisibilidad de los 12 recursos de amparo presentados por la mencionada sentencia, un asunto que se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero que finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones autonómicas. Pero tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación. Pero después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo. Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán. Fuentes jurídicas precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la sección tercera, integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa. La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al Tribunal Constitucional que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y 1 día de cárcel por prevaricación y malversación. Bueno, hemos hecho un máster en fresas, sí, en fresas, porque la fresa también es politizable. Primer asunto que tienen ustedes que tener en cuenta. En Huelva, que es donde tenemos esa joya productora de fresas pues estupenda y maravillosa, resulta que no hay plantación de fresas que no esté al menos a 35 kilómetros de las marismas de Doñana. Las más importantes están a 100 kilómetros o más. Bueno, punto 1, importante, ¿eh? Punto 2, hombre, las fresas de Huelva están llegando a Alemania a un montón de establecimientos con toda normalidad hasta que se desencadena en Alemania la campaña de recogida de las propias fresas en 3 estados alemanes, que son los que producen fresas. Muy bien, y entonces ya el panorama ya se lo cuento, por envidias, por resentimientos, por egoísmos, por competencia. Se desata una campaña para que en varias cadenas de supermercados alemanes no se vendan las fresas de Huelva españolas porque es que las hacen secando la naturaleza. Es que son las fresas de la sequía, son las fresas que están drenando el agua que es un agua medioambientalmente destinada a, pues eso, al Solaz y la Cultura y a Doñana. Muy bien. Lo insólito viene ahora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alentó en un tuit personal el boicot. No me extraña que hagan boicot, claro, con el uso que le dan al agua en Doñana, de forma imprudente y alevosa, atentando contra lo que producen miles de familias
en Huelva. Por cierto, sin que hayan producido ningún daño medioambiental, sino su esfuerzo, su inversión, su dinero, sus exportaciones. Esto está dañando a este producto en Alemania, que es un gran comprador, y en no sé por cuántos los años. De momento, esto también es muy sintomático del uso politicastro que están haciendo de esta crisis de la fresa. Resulta que alguien ha dicho, no, los parlamentarios alemanes no van a ir a Huelva a ver esto de Doñana y dónde están los cultivos de las fresas, porque como está tan cerca de las elecciones en España, no queremos interferir. Bueno, a ver si algún parlamentario español se atreve algún día a decir que quiere ir a Frankfurt a ver cómo va esto de las salchichas de Frankfurt, porque no entiende muy bien cómo tiene un país donde no se crían prácticamente animales o muy pocos, es capaz de producir tanta salchicha, ¿no? A ver si están desecando no sé qué. No, esto no. Al revés, sí. De esta forma, como les digo yo, no. No, porque aquí la gente pues no actúa guiada por esos parámetros, parece ser. Bueno, los parlamentarios alemanes no vienen y esto es una guerra, la de que algunos libran contra la fresa de Huelva, absolutamente política. Nos lo cuenta María Vallejo. El boicot por parte del gobierno de Pedro Sánchez a la fresa de Huelva no cesa. Un boicot que hay que recordar comenzó por la plataforma alemana Compact, que instaba a los supermercados germanos a no comprar ese tipo de producto. El gobierno de Pedro Sánchez se sumó a esta campaña por la disputa que todavía mantiene con la Junta de Andalucía por los regadíos de Doñana, porque según ellos aseguraban que había riesgo de catástrofe por sequía. Hoy tenían planeado unos eurodiputados alemanes visitar el Parque Nacional en una misión en torno a la escasez del agua y la protección del consumidor. Sin embargo, esta visita finalmente no se ha producido. Han sido los propios eurodiputados alemanes los que han asegurado que no querían interferir en la campaña electoral del próximo 23 de julio. Lo que sí que ha habido son reacciones. El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha asegurado que esto le ha salido a Sánchez el tiro por la culata. Está claro que Andalucía se le atragantó hace mucho tiempo a Pedro Sánchez y ahora se le ha atragantado ese viaje de la delegación de parlamentarios alemanes que iban a conocer cómo la Junta hace frente a la sequía y al cambio climático. Le ha salido el tiro por la culata y es que los diputados alemanes han suspendido el viaje, han tenido que suspender el viaje ante la amenaza de manipulación permanente que el Gobierno de España y el Partido Socialista hacen de absolutamente todo. Otra de las reacciones ha sido por parte de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que ha querido recordar que hay muchas familias andaluzas que dependen de este tipo de producto. Pero no podemos admitir tampoco campañas de descrédito, no podemos compartir en ningún caso esa campaña que se ha cerrado en estos momentos, en este caso en Huelva, contra muchos autónomos, contra muchas pequeñas espacios de agricultura. Y es que hay que recordar que más de 160.000 familias andaluzas dependen indirectamente de la recolecta de las fresas. Huelva es la mayor exportadora de este tipo de producto en toda Europa y produce en torno al 90% de las fresas de España. El principal consumidor en Europa de las fresas onubenses es justamente Alemania, el país que está promocionando este boicot. Y es que parece que nos encontramos una vez más con que Sánchez, el presidente del gobierno, está yendo en contra de un producto nacional. 150 millones de euros compra Alemania de la fresa onubense. Bueno, vamos a ir a publicidad. Si os está gustando el programa, mandadme un SMS al 28088, por favor, porque así nos ayudáis. Y por menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café, por 1,20 €, nos echáis una mano que falta nos hace. Vamos a publicidad y a la vuelta os cuento lo que opina Abascal de esta crisis de la fresa y del campo español en general. El presidente de Vox, Santiago Abascal, terciaba hoy en esto de la crisis de la fresa de Huelva y en general en la situación insoportable del campo español. Lo que está pasando en estos momentos en Huelva, con la visita de diputados alemanes de un parlamento extranjero que están pretendiendo fiscalizar
la producción de nuestros agricultores, especialmente la producción de la fresa en España, es absolutamente inaceptable. Es una injerencia que ningún gobierno decente debe tolerar y además es un clarísimo ataque a nuestra soberanía. Desde luego, no está más, no puede decirse más alto y más claro. Bueno, SMS 28088 y nos mandáis €1,20 si es que os convencen nuestros programas, o el mío por lo menos. Y si queréis una relación más estable, más sólida, más contundente con nosotros, pues podéis llamar al Club de Amigos del Toro Televisión para que a través de ese teléfono que aparece en pantalla o cualquiera de las direcciones que están aquí debajo en redes sociales, pues basta con escribir o llamar para que podáis entrar a formar parte del Club de Amigos y a partir de ahí ensanchar la amplia, ya muy amplia familia de los que nos ayudáis. Os pedirán una pequeña suscripción, como en cualquier medio de comunicación, por otra parte. Bien, en el Club de Amigos están dándole vueltas y vueltas a ofreceros acontecimientos de carácter generalmente cultural, aunque no siempre, como el que está previsto para el jueves 8 de junio. Dentro del ciclo Mirar la Arquitectura, contaremos con la presencia del arquitecto Benjamín Cano, que nos hablará de cómo entienden y cómo manejan el espacio y va a utilizar ejemplos 3 de sus obras: la capilla de San Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena, el columbario de Buenafuente del Sistal y la Biblioteca Pública del Estado en Segovia. Además, quiero recordaros porque esto se va a llenar y me va a saber muy mal, pero habrá gente que no va a poder ir. Hay que espabilar. Los días 21, 22 y 23 de este mes de junio se producen unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Los participantes se alojarán allí en un entorno de lo más especial y disfrutarán de conferencias y de actos pues en los que estarán presentes todos los que veis en este canal de televisión, o buena parte de ellos. Por ejemplo, José Javier Esparza, Julia Ariza, José María Francás, Miguel Durán, Alejo Vidal Cuadras, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz, Caque Minuesa y un servidor que, bueno, también estaré contando algunas cosas a los que decidan participar en este encuentro del Valle de los Caídos. Por cierto, dentro del encuentro hay prevista una visita al Real Monasterio del Escorial, que si hace tiempo que no lo ven, merece la pena revisitarlo para recordarlo o para tenerlo claro si algunos fueron siendo chicos, que hay que volver. Hay sitios a los que hay que volver, no una, sino 1000 veces. Y también quiero recordaros en nombre del Club de Amigos que si estáis pensando en algún regalo, algún cumpleaños, algún santo, lo que sea, se acerca a San Juan, ya no estamos muy lejos, os sugiero los relojes automáticos del Club del Toro Televisión, el Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues porque son muy bonitos, porque son preciosos, son de movimiento automático, claro. Y hay modelos de hombre y de mujer, están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros, se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Y ahora viene lo que me fascina a mí de este reloj. Si se lo quitan y le dan la vuelta, van a disfrutar de un privilegio, el que solo tenían antes los relojeros cuando levantaban la tapa y se ponían aquella especie de adminículo, lupa, en el ojo para estudiar cómo iba la maquinaria. No, ahí lo ven. Ahora la maquinaria es privilegio del dueño del reloj. La ve cuando quiere, se quita el reloj y le echa un vistazo a la maquinaria y al funcionamiento sin mayor problema. Bueno, volvamos a la política. Esto de los relojes es sumamente agradable, pero hay que volver a la política. Se acercan las elecciones generales y es muy previsible que Sánchez, que da señales de estar muy preocupado, hoy ha propuesto, luego lo veremos más a fondo, ha propuesto 6 debates con el líder del Partido Popular y eso, un tipo como Sánchez, en fin, jugador de ventaja naturalmente, pero cuando lo hace es que está nerviosillo, por no decir desesperado, que también podría. Bueno, la cuestión es, oiga, ¿y qué leyes es absolutamente imprescindible
¿qué leyes le vamos a exigir al gobierno que salga de estas elecciones que derogue? Vamos a verlo. Si el 23 de julio decimos adiós a Pedro Sánchez, también le diremos adiós a muchas de sus leyes. Del amplio elenco de normas polémicas aprobadas durante esta legislatura, hay algunas que han adquirido mayor popularidad. Ley de solo sí es sí. Una ley de las más polémicas, la ley de Irene Montero, es símbolo de puerta abierta para violadores y pederastas. Causa el suficiente daño como para acabar con ella y favorecer al delincuente. Más de 1000 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de sus penas por esta ley. Ley de bienestar animal. Una ley que destaca por su falta de criterio científico y sesgo ideológico. Salvo con las entidades animalistas, el Ministerio de Belarra evitó el diálogo con las partes implicadas. En ella se habla de colonias felinas, de perras preñadas, del fin a la caza y de que dar una patada a tu perro sale más caro que agredir a una mujer. No hay por dónde cogerla. Ley de memoria democrática. Una ley, por cierto, aprobada con el apoyo de Bildu y, sin embargo, a ellos, a ETA, no les afecta esa memoria democrática, pues sus actos y homenajes pueden seguir celebrándose. El Valle de Cuelgamuros, convertido en cementerio civil, la eliminación de títulos nobiliarios como el Ducado de Primo de Rivera o el de Mola, o la ampliación de la eliminación de símbolos o escudos de nuestro callejero. Ley trans. Esta norma recoge que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de consentimiento de los padres ni de evaluación psicológica. Los menores de 12 pueden cambiar su nombre en el DNI y cualquier persona trans tiene garantizado el acceso a la reproducción asistida. Sin palabras. Ley del aborto. Se recuperó la ley de Zapatero, donde las mujeres de entre 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso paterno. También la píldora del día después es gratuita en centros de salud públicos. Ley de vivienda. Otra ley simbólica de este gobierno, la de vivienda, un chollo para la ocupación. Además establece un límite a los precios del alquiler, define la figura del gran tenedor de vivienda, a aquel que posea 5 inmuebles, y establece también condiciones de risa para poder llevar a cabo desahucios y desalojos. Ley laboral. Una farsa. 1 año y medio después de la contrarreforma, el balance de los cambios introducidos no apunta a una reducción de la temporalidad como presume Yolanda Díaz. El paro solo bajó en 250.000 personas. Lo que ha conseguido fomentar, sin embargo, es el pluriempleo. Eso sí, comienza la cuenta atrás para ese 23J que hará despedirnos de estas leyes y de otras muchas. Permítame apuntar alguna idea a propósito de esta propuesta de Sánchez de los 6 debates de aquí a las elecciones. Él lo tiene todo dispuesto, que sean los lunes, que condiciones normales de neutralidad, como a él le gusta, ¿eh? Como a él le gusta. Bien. Debe andar muy apurado cuando hace este tipo de propuestas al viento. Quiere 6 cara a cara con Núñez Feijóo, 1 por semana. Y, mientras tanto, ¿qué dice el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular considera que esto es inapropiado, considera que... Dicen que Feijóo ha dicho que es una extravagancia. Bueno, una extravagancia o no, ¿por qué no dice Feijóo que no va a ir? Porque no aparece él. ¿Por qué manda un propio? ¿Por qué manda a Samper a decir a los españoles que eso es una trampa, que lo es? Eso sí que está claro, que es una trampa, lo es. Que no debe ir, también está claro. Ahora, ¿por qué no sale él y lo dice? La cuestión es que la propuesta de Sánchez implica cierto grado de desesperación por parte de Moncloa y del PSOE también, y desenterrar esto del bipartidismo, que da la sensación de que hoy es una idea bastante trasnochada después de lo que llevamos los españoles a cuestas, del caso de los ERES, del caso, en fin, del caso de la corrupción por parte del Partido Popular. Eso parece que es un horizonte al que no volveremos a ir, pero bueno. La propuesta de Sánchez, eso sí, ellos creen que tiene ventajas para él. ¿Cuáles? Hombre, la primera es que es fácil contrastar lo realizado, aunque sea malo, y eso que Feijóo nunca ha sido un hombre que lo acorralara en sus intervenciones en el Senado a propósito de lo que aprobaba Sánchez, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, y que siempre que hay un enfrentamiento entre ambos acabamos hablando de las carreteras en Galicia, que nos dan igual, que ya no es el presidente de la Xunta, pero ahí pica siempre
ahí le sabe encontrar, le pone el capote y entra Feijóo como un becerro. Bueno, la cuestión es que, ¿qué más creen los socialistas? Hombre, la ventaja de que creen que Sánchez es mejor comunicador que Feijóo. Eso está por verse, pero en cualquier caso, segunda ventaja, esta vez para Feijóo. El candidato Sánchez se echa la campaña al hombro y vuelve a la idea del plebiscito. Así es que no hará falta 6 debates, hará falta 1 o 2, pero exigirán lo mejor de Feijóo para derrotarles en ese punto que ellos han querido situar la confrontación, que es el estudio de televisión. Sánchez sabe que no puede hacer campaña, Feijóo sí puede hacer campaña. Feijóo puede ir a las calles y contar lo que le parezca. A unos les gustará más, a otros menos. Sánchez no puede salir a la calle. Tiene que redimirse mediante el plató de televisión. Ese es el punto flaco que espero que al contarlo aquí pues se enteren en Génova y lo utilicen adecuadamente. Bueno, y dentro de eso ustedes me dirán quién se lo ha tomado bien, quién se lo ha tomado mal. Hombre, quien peor se lo ha tomado es Yolanda Díaz, que está pobre de los nervios. No acaba de cerrar con Podemos. Ahora parece que Nadia Calviño dice que es que Podemos ha muerto. En las últimas elecciones de mayo murió, junto a Ciudadanos. Y claro, hay un viraje. ¿Cuál es el viraje? En Moncloa empiezan a pensar que esto de levantar la expectativa de Yolanda Díaz no funciona. No funciona. Empiezan a pensar que les da igual, o casi que prefieren, que se presenten separados a elecciones Sumar y Unidas Podemos, porque cada vez empiezan a ver la ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que ahí ponen la aspiradora y se llevan votos para el socialismo. Y ya nos están vendiendo el socialismo como la única alternativa de la izquierda española. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren, y si no les dejan, o si siguen en esto, con la ayuda inconmensurable de Pablo Iglesias, que espera la ruptura, que se deshaga, que no quede nada, y si acaso ya volverá él a remontar, pero eso será después de las elecciones del 23 de julio. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero les prometo que a la vuelta abrimos aquí inmediatamente la mesa de análisis político. Las 8:12, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a mis invitados del día de hoy. Don Julián Salcedo, ¿cómo Buenas estamos? tardes. Estupendo. Empezando la semana con mucho ánimo. ¿Terminaste por mojarte? Sí, algo de agua me cayó. Nos vimos antes por la calle. Bueno, don Julián, como saben, es doctor en Ciencias Económicas, abogado y secretario del Club Liberal de España. Perfecto. Don Paco Álvarez. Buenas tardes. Ave, amigo. Paco. Bueno, vamos a ver, sé que tiene libros nuevos, a ver si hacemos una presentación la próxima vez que venga. Claro que sí. Es historiador, es geógrafo, es el hombre de la herencia de Roma, por eso le saludo con ese ave cordial, no el de Renfe, no, el otro, el saludo romano. Bueno, señores, estamos en un anuncio, el de los 6 debates, que a lo mejor implica, a ver qué creen ustedes, cierta desmoralización o cierto susto en las filas socialistas, ánimo por recuperar de la única manera que a lo mejor creen que tienen ventaja, que es, bueno, pues esto de que Sánchez creen que tiene más soltura en el debate, o por lo menos esa conclusión sacan ellos después de ver algunos que hemos conocido ya todos en el Senado, en los que uno, Feijóo, pelea con la mano atada a la espalda, con la izquierda que no maneja la espada, ¿saben?, y de vez en cuando le preguntan cosas de Galicia de cuando era presidente. El otro dispone de todo el tiempo del mundo. Así es que si el análisis es comparar esos debates, es un análisis como poco que les va a llevar a un gran descalabro, y yo que me alegraré. Vamos con la propuesta de los 6 cara a cara por parte de Sánchez y les va a quedar, yo creo que bastante claro. No lo ha dicho en una. Que estas sean las elecciones de los debates democráticos. Que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación. Sino hasta en 2 ocasiones. A ver, debatir nunca es una excentricidad.
es una obligación. Los debates van a ser cara a cara y también van a ser debates que reconozcan la realidad, y es el multipartidismo de nuestro sistema político, pero tampoco podemos esconder una obviedad, que la presidencia del Gobierno y por tanto la orientación política que se le da al país puede estar liderada o bien por mí o bien por el señor Feijóo. Los populares rechazan su propuesta. Estamos absolutamente convencidos de que España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Habrá debates, aseguran los de Feijóo, que en ningún caso se dejarán llevar por la agenda del presidente. Debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos, como hemos visto, por desgracia, durante estos últimos años. Eso es la democracia. Dicen en la Moncloa, pero la medida ha sorprendido a muchos, más aún cuando ha sido el principal interesado en vetar a una infinidad de medios de comunicación en ruedas de prensa y encuentros internacionales. Vox también rechaza la oferta. A mí solo me hace constatar que hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado, no han aceptado la realidad. No es que aquí estemos otras personas y otros partidos, es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Mientras coincide con los populares en que se trata de una medida interesada que da cuenta de que en la Moncloa todavía no se han dado cuenta del resultado de las urnas. Pero la iniciativa escama también entre las bases de la izquierda. España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y es diversa. Que como Vox no han sido siquiera llamados a confrontar ideas. Yo no recuerdo nunca en esta mesa de análisis político que se peleen mis invitados para ver quién interviene antes. Tienen ganas de... Yo creo que, bueno, no se lo pierdan. Julián, venga, bueno, te ha tocado a ti, lo hemos sorteado. Muchas gracias, por sorteo. Bueno, pues a mí me parece que, en este caso Núñez Feijóo, el Partido Popular, utiliza mal los adjetivos calificativos, ¿no? Porque dice que le parece una excentricidad, ¿no? No, es una burla de mal gusto, ¿no? Después de 4 años que le ha tenido, que no le ha llamado para nada, que no le informa todavía de la presidencia europea de España en la Unión Europea, porque no es de Sánchez ni del Gobierno, es la presidencia española, ¿no? Después de todo eso, después de que le ha ignorado en el Senado durante todos los debates que han tenido lugar, ahora va y le dice, no, ahora vamos a debatir tú y yo todas las semanas, ¿no? Bueno, lo único que le falta es pedirle que se instale en Moncloa, ¿verdad? Vente a casa, allí a Moncloa, y todos los días estamos un ratito, ¿no? Desde luego vamos, no sé. ¿Y debatir de qué? ¿De qué van a debatir? No se me ocurre, no se me alcanza. Pues de Galicia, hombre. Si vale. ¿No viste los del Senado que acababan siempre en Galicia? Porque usted cerró en Oporriño un centro de salud y la carretera que llega a Monforte está un poco mal y usted la dejó peor. Bueno, por cierto, publica Electomanía, digo la fuente porque cada uno merece lo suyo y cada uno responde de lo suyo. Que el secretario de organización del PSOE ha tenido la desfachada idea de mandar un motorista con una carta o una nota dirigida al secretario de organización del PP en la que le conmina a reunirse para preparar el cara a cara del próximo lunes. O sea, no encajan que puedan decirles que no. Esto es de coña, marinera. Evidentemente, o sea, quiero decir, aquí Antonio lo que quería era llevar la iniciativa en la campaña desde hoy. Es decir, ya soy yo el que digo los tiempos, cuándo, con quién, cómo y de qué manera voy a hablar. Lo único interesante es que decía que quería que fuera con datos y no con bulos. Entonces, eso es lo que nos vamos a perder, porque, claro, verle hablar de la verdad sería curioso por una vez después de tantos años. No la encontraría, solo no la encontraría. ¿Verdad? Por cierto, que hablaba el presidente de que es un bulo lo de la OTAN. Lo de la OTAN es un bulo porque yo no he pensado jamás en irme a la OTAN y tal, y eso es un bulo. Un bulo se supone que de la prensa de derechas. La prensa de derechas no existe, eso sí que es un bulo. Precisamente los primeros que empezaron a hablar de la posibilidad de que cuando se hablaba de que las elecciones serían a final de año y que a lo mejor pues Sánchez pues tenía un atajo para su futuro y que era la OTAN. Eso sale de la prensa de ultraizquierdas, no nos vayamos a equivocar. Bueno, salga de donde salga, da igual.
muchos han expresado aquí en esta mesa su extrañeza porque en la OTAN le confiaran lo de los tanques, los aviones y los cohetes a un tío que ha metido a los comunistas en el gobierno, que ha blanqueado a ETA, que lo ha consentido todo al radicalismo populista, en fin. Pero claro, como América también está en manos de un tipo raro, ese que tropieza y se cae cada 2 por 3, Biden, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el bulo a quien competa. Bueno, para rematar la faena del debate, me permitís que haga una broma, ¿no? Y si le manda la Fiscalía o el Tribunal Constitucional a debatir todas las semanas, tendrá que hacerlo, ¿no? O sea, de verdad. Bueno, lo de la OTAN, yo creo que es una pretensión de Pedro Sánchez, después de abandonar, cuando corresponda, cuando le toque salir de la Moncloa, ocupar un puesto en alguna institución, en algún organismo internacional. Le da igual si es la OTAN, si es la Comisión Europea o si son las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que eso es. La OTAN a mí me sorprendería. Vamos, alguien que se ha manifestado rotundamente antibelicista, anti-OTAN, como el Partido Socialista, que no, estaba por no mandar armas a Ucrania. El Ministerio de Defensa, acuérdate. Es poner al zorro a cuidar a las gallinas. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que en la OTAN han decidido que esta decisión que se tenía que tomar el 15 se retrase a después del 23 de julio. Eso es un hecho. No me digan si es por una cosa o por la otra, porque tampoco lo han querido contar. Yo, francamente, obviamente desconozco los planes de la OTAN, pero lo que sí queda claro es que si queremos que Rusia no conquiste Ucrania, sino que conquiste hasta Galicia, el mejor secretario general que puede tener la OTAN es este señor. O sea, yo creo que esto es desde luego, esto salió de las cocinas de Moncloa, porque yo creo que a Antonio, Pedro, como se llame, no le, o sea, es lo de non sufficit orbis que decía Felipe II. O sea, no le es suficiente con ser presidente del gobierno, sino que a él, además, es todo una historia. Un mundo propio, tiene un mundo propio. Bueno, yo no con muy buena fe, quiero traeros a colación qué opina el PSOE, qué opinaba el PSOE en 2019 de los debates. ¿Qué opinaba el PSOE? Este talante de no discutir en libertad y democráticamente tal. ¿Qué le parecía, por ejemplo, a su secretario de organización? Como el que ahora ha mandado al motorista, el equivalente. Entonces el secretario de organización era José Luis Ábalos. Y van a ver ustedes como no era muy partidario de los debates. Lo normal es que si hay un debate cara a cara se haga entre los que pueden presidir. ¿El señor Rivera es el candidato a la presidencia o es el señor Casado? Por lo tanto, nosotros vamos a participar de los debates, pero lo que no vamos a ir es en función de la desesperación o de las urgencias que tienen algunos en aparecer como la alternativa. La del Partido Popular ya conocemos cuál es su estrategia electoral al respecto. Desesperación. Quieren debates ya, quieren confrontación y quieren además ser uno para coger el estatus de alternativa. En nuestro caso, como no estamos en esa situación de estar que nos señalen como alternativa, sino que es clara, que todos los demás son alternativa al gobierno actual, pues no tenemos esa urgencia. Aquí hay una cosa muy clara. El que va mal quiere debates. El que va bien no lo necesita. Aquí se han invertido los términos y no se nos puede pasar esto como si fuera... Esto es lo básico. El qui prodest. El qui prodest el debate. Pues evidentemente al que va mal en las encuestas. Y parece que si quiere 6, ese se llama Pedrito. Antonio, perdón. Pero es que lo ha dicho muy claro Ábalos, ¿verdad? Yo escucho con mucha atención y lo que dice, claro, es que quien pide debatir es la alternativa. Entonces hemos de entender claramente que con esa filosofía, quien pide debatir, que es Pedro Sánchez, se considera la alternativa. No, el que sabe que va perdiendo. Claro. Es que es lógico, porque al fin y al cabo lleva unos cuantos años haciendo, en vez de gobernando, haciendo oposición de la oposición. Entonces es normal que ahora que está en campaña de verdad diga, yo tengo que seguir con esto de hacer oposición de la oposición, entonces tendré que, ¿qué hago? Pues, y aparte, también lo ha dicho muy bien
Borja Semper. O sea, quiero decir, es que este está infinitamente más cómodo en aló presidente, que si por él fuera hubiéramos tenido otros 4 estados de alarma inconstitucionales. Sí, un buen virus lo arregla todo. Eso, ¿no? con tal de estar todas las semanas ahí diciendo tonterías y con su magnífico comité de expertos inexistente y toda la cantidad de patrañas que nos han estado contando. ¿Os acordáis de aló presidente? El tío salía todos los domingos ahí a contarnos sus tonterías inventadas. Entonces, evidentemente, claro que quiere un buen debate, claro que quiere un plató, porque eso, si pisa la calle, si no estuvo el otro día en el Día de las Fuerzas Armadas, ¿qué mejor cosa tiene que hacer el presidente de un país? ¿Os imagináis que el presidente de Francia no estuviera el 14 de julio en los Campos Elíseos? El 15 no sería presidente de Francia. Ah, amigo, claro. Claro. Bueno, vamos con lo del bulo, según Pedro Antonio José. Bueno, este es otro de los bulos que han corrido a lo largo de estas semanas. Y ya les puedo decir que no. Me temo que los medios de comunicación que han vertido horas de tertulia, de radio, quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española. Lógicamente los españoles y españolas, en mi caso, en el caso de España, cuando sean convocados a las elecciones el próximo 23 de julio, pues lo hagan con toda la información disponible, no con mentiras, no con descalificaciones, bulos o insultos. Desde luego, como eso lo ha dicho, al lado del homólogo sueco, pues este ya dice, este papa moscas, ¿qué le pasa a este tipo, no? ¿De qué habla? Bueno, vamos a dejar a Pedro Sánchez con sus extravagancias. Se hizo el sueco. Partido Popular y Sí. que se siga haciendo el sueco. Hay algunos que también llevan tiempo haciéndose el sueco, se han dormido en los laureles, les comen la merienda y aún así, prefieren a Sánchez que a cualquiera que venga del centro derecha o del PP o de PP más Vox. Les da igual. Aitor Esteban, en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo creo que en principio Sánchez, ¿no? Por varias razones, y además es que creo que va a tener que ser esa la alternativa, y le explico por qué. Bueno, primera parte, en primer lugar, porque bueno, tenemos un acuerdo de gobierno que incluso, bueno, pues digamos lo acabamos de reeditar, pero estamos gobernando en muchas instituciones y creo que somos dos partidos que nos conocemos y podemos llegar a acuerdos. Pero más allá de eso es que la alternativa a Feijóo además es Feijóo con Vox, porque si no, no le van a dar los números y en esa alternativa pues nosotros no vamos a estar, así de claro. Hablando de Vox, ¿cómo van las negociaciones de las que solo Vox habla en 6 comunidades autónomas? Pues hoy terciaba en este asunto Santiago Abascal. Más o menos viene a decir que siguen con la mano tendida y que, ojo, que si alguien pretende pasar a después de las generales el cierre de esos gobiernos en 6 autonomías españolas, puede que lo acabe pagando, que se enfaden los electores de esas comunidades porque no entienden ese orden de prioridades que sea a conveniencia de Alberto Núñez Feijóo. Y nosotros vamos a ser absolutamente responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia, esperando para construir esa alternativa, con la mano tendida, con la única línea roja de exigencia a los votantes de Vox y, por supuesto, con el absoluto respeto a los votantes de otros partidos que también deben participar de esa alternativa. Es verdad que nosotros tenemos paciencia, que vamos a ser responsables, pero los españoles tienen urgencias. Y vemos con preocupación lo que acaba de ocurrir en Cantabria, o parece que va a ocurrir en Cantabria, en donde existiendo una mayoría alternativa y en donde el Partido Popular, pudiendo elegir entre construir esa alternativa y la continuidad, parece que ha elegido la continuidad. De momento hoy se quejaba Azcón, el ganador de las elecciones o el que más votos ha sacado en Aragón, de que lo de Lambán de cederle el paso y la lista más votada y tal, le ha dado un portazo descomunal. Esos son los hechos, ya veremos en el resto de las autonomías. Julián. Bueno, yo lo que creo claramente es que con 141, 144 escaños máximo, que es lo que le dan las últimas encuestas al Partido Popular, es un magnífico resultado, pero no puede pretender aspirar a gobernar en solitario. Tiene que buscar apoyos, clarísimamente. El único apoyo que le van a brindar,
desaparecidos ciudadanos es el de Vox. ¿Qué problema hay en reconocer que sí, voy a apoyarme en Vox, vamos a hacer unos acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes? Si no pasa nada, pues ya lo hemos dicho más veces. Vox es un partido institucional, legítimo, legal, institucional, no está en contra de la Constitución. ¿Pero por qué ese rechazo? Bueno, totalmente. Aparte que, no, es que quiero decir, yo creo que parte de la culpa viene del pasado, viene de cuando Casado permitió que se tildara a Vox de extrema derecha, que vienen estos, que no sé qué, de partido posfranquista y cosas así, que no tienen nada que ver con lo que haya dicho nadie jamás en Vox, que es un partido monárquico, es un partido que respeta la Constitución, y en cambio, y eso yo no sé si lo hicieron los que estaban antes asesorando a Sánchez, ¿no? Iván y todos estos. Y en cambio no se habló de los comunistoides, de los señores estos de extremísima izquierda, ¿sabes? De la ley trans y todas estas cosas. No sé, entonces te quedas como diciendo... De los violentos. Los violentos, por supuesto, los de ETA, etcétera, etcétera. O sea, no entiendo por qué... todo el mundo veía bien que el PSOE pactara con los peores enemigos de España, incluyendo rufianes y demás, y en cambio que un partido normal no pueda, digamos, negociar a su derecha con otro partido normal, que es un poco más a la derecha. ¿Y qué? O sea, quiero decir, desde luego no son totalitaristas. En cambio los otros sí, esos que hemos tenido en el gobierno. Perdón, un partido más a la derecha, como la mayoría de los que están gobernando ya, o van a gobernar de forma inmediata en Europa. Claro que sí. Italia, Países Bajos, son el segundo partido ya en Alemania. Ya tenía el sueco ahí. Sí, claro. El de los agricultores holandeses, que claro, no veas, tienen... En fin, Paco, quiero que me cuentes qué has querido reflejar en tu último libro, Crónica Rosa Rosae. Pues Escándalos de la Roma clásica. Sí, pues lo que pretendo con este libro es que pasemos un rato divertido, que nos olvidemos un rato de la que nos está cayendo encima y que aguantemos por lo menos de aquí hasta las elecciones. Es un libro de cotilleos de hace 2000 años, de cuando los famosos eran famosos de verdad, como Cleopatra y Julio César, famosos enormes. Y entonces pues habla un poco pues de las redes sociales que existían en Roma, de los medios de comunicación que existían en Roma, y buscando siempre pues una sonrisa y hablando pues de todo, de líos de faldas, de que es de lo que se cotillea al fin y al cabo, ¿no? Pero todo o sea, no me he inventado nada, todos los cotilleos salen de fuentes antiguas, de Salustio, de Tito... Bueno, dentro de lo que tiene Roma de fidedigno y de leyenda. Porque, exacto. Fíjate que ni siquiera lo de Bruto acaba por ser confirmado. Claro se confirma que no estuvo allí, así es que difícilmente le pudo contestar aquello de «You quoque Filimé», ¿no? Claro, y Nerón tampoco no estaba Nerón tampoco estaba sí, en Roma, según Tácito, cuando empezó que Tácito es el único que habla del incendio, precisamente. Según esto, Nerón entonces estaba en Anzio, que es a 50 kilómetros más o menos, con lo cual toda la película de Quo Vadis y tal. Pero oye, el Nerón que nos gusta es el que conocemos, ¿no? Que es el de la peli, igual nos pasa con Calígula, el más malo de los malos y todo eso. Claro. ¿Y Clodia qué? ¿Bien? Uy, Clodia sí. Da mucho que ver. Clodia, de eso tenemos que hablarlo cuando haya dos rombos aquí. Bueno, me lo voy a leer con fricción y el próximo día que vengas entramos a saco en algún contenido. ¿Me permites que le diga algo? Es que además, al menos desde la perspectiva jurídica, si algo tenían los romanos, también los griegos, pero los romanos, es que lo escribían todo. Todo. Está todo documentado. Hay también cosas de griegos. Desde luego Aristóteles fue el primero que dijo que nos entretenemos mucho cuando hablamos de cotilleos, y Demóstoles, me sale siempre. Demóstenes. Se quejaba de que sus contrincantes políticos esparcían rumores contra él. O sea, que quiero decir que esto de hablar mal del contrario... Demóstoles son las supremas, que son muy amigas. Que son también que mando un saludo griegas. Porque nos ven muy de vez en cuando. Sí, señor. Bueno, vamos a ver un poquito el territorio de las encuestas. Hoy es lunes y cuando se anuncian elecciones pues hay un gran interés en saber qué pasa según estas encuestas. Hay 100 o más. He elegido dos. La del Mundo, vamos a ver qué dice el Mundo. Le da al PP 144 escaños, le da al PSOE 99, le da a Sumar 34 y uno menos a Vox, 33.
que tendría un bajonazo, de 52 a 33. Eso es lo que dice El Mundo. Pero bueno, quizás quien haya dado más que hablar es El País, porque El País ha hecho algo más. El País siempre tiene alguna intención más allá de enseñar un muestreo o lo que uno cree que, honestamente, pues le dicen sus controvertidos encuestados. ¿Qué dice respecto de las... esto es con Podemos, efectivamente. Ahí tienen Sumar y Unidas Podemos, dice El País, que está muy interesado en sumar esto. Dice que tendrían 41. 38 le da a Vox, 131 al PP y 107 al PSOE. Bueno, ahora vamos a verlo sin Vox, porque también lo publican, y por lo tanto vamos a ver sin Podemos, perdón. Sin Podemos, ¿qué tenemos? Pues que Sumar se queda en 22, razón por la cual, hombre, ¿cómo vais a elegir 22 en lugar de 41? Hombre, venga, que se acaba el tiempo se acaba el viernes, ¿sabes?, para presentar la coalición electoral. Pero esto, que es donde quiere ir El País, ignoro el motivo, pero es evidente, bueno, no parece que sea lo que ahora mismo en Moncloa predomina. ¿En Moncloa qué predomina? Vamos a quedarnos el voto de la alforja esta que manejaba Pablo Iglesias, y ahora le hemos pasado la alforja a Yolanda y Yolanda no parece capaz. Así es que nos vamos a hacer con esto. Por eso aparecen de repente pues, personas como Nadia Calviño diciendo no, Podemos ha muerto, hombre, nada. No se ponen de acuerdo, uy, qué poco tiempo nos queda. Bueno, esa es la razón. Y luego una cosa respecto a estas encuestas del diario El País, que a mí me parecen un procedimiento demoscópico completamente nefando, ridículo y patético. El sociómetra de turno utiliza el siguiente criterio. Yo cojo una muestra de, pongamos, 200 personas y distribuyo en base a los resultados vigentes a cuántas personas socialistas pregunto, a cuántas personas del PP pregunto. Pues hijo, con ese procedimiento no aleatorio no estás componiendo una muestra sensata, sino que tiendes a reproducir lo que ya tenías, ¿no? Creo que se ha entendido, ¿verdad? Bueno, Julián, venga. Bueno, queda muy claro, viendo las dos encuestas, digamos, pues son dos con y sin Podemos del País, algo que es evidente. Las encuestas infraponderan los escaños del PP y sobreponderan los escaños del PSOE. Incluso cuando quita Podemos, le sube los escaños al Partido Socialista, ¿no? Le sube de 107 a 111, mientras que al PP le mantiene de 131 a 132. O sea, quitando a Podemos, el PP no se mueve, solamente distribuye los votos entre la izquierda, ¿no? Yo creo que es mucho más fiable la encuesta del Mundo, que le da 144, yo he dicho antes diversas encuestas entre 141 y 144, y yo creo que ese va a ser más o menos el techo del Partido Popular. 144, 145, no mucho más, claro, pero le van a faltar 30 y tantos para mayoría absoluta. Necesita a Vox. Desde luego, es que quiero decir, es que la jugada le puede salir bien a Antonio Pedro José. O sea, quiero decir, él solo necesita que nos despistemos un poco, ¿sabes? Porque los malos sí van a ir. Los que están viviendo del cuento, como Bildu y todo lo demás, Rufián, después de que no lo ha votado ni su primo en su pueblo, ¿dónde mejor va a estar que en el Congreso, donde estaba ya Orondo? Y todos los demás, yo qué sé, hasta la CUP. Entonces, es muy curioso que en ese segundo y ligeramente malintencionado encuesta o gráfico en el que Sumar aparece separado de Podemos, le dan muchísimos más votos a Vox. Que no entiendo si es la misma muestra, cómo es posible para que efectivamente la gente diga, ¡ah! Si no nos juntamos, la extrema derecha va a ganar, juntémonos, Yoli. Claro. Pero ahora ya Moncloa parece que han cambiado de estrategia, que eso no les conviene. Ya no le hace gracia. Es que el país va tarde, sí. El país va tarde. Bueno, y las listas del PSOE, aparecen vestigios del pasado. Carmen Calvo, una señora que dijo que atendía muchísimas veces, sentada en la taza del váter, a los alcaldes, por teléfono, claro, no se asusten. Es un espectáculo, Dios mío. No, que les atendía por teléfono a muchos alcaldes
cuando ella era pues jefaza en la Junta de Andalucía. Esta parece que vuelve, y Ábalos también, parece que también vuelven. Y el resto, pues hará un ramillete de las flores que tiene Sánchez en el gobierno y alguno que se ha quedado sin trono por ahí en alguna autonomía. Lo mejor de cada casa. El Partido Socialista está preparando las listas para las próximas elecciones generales. El revuelo causado por el anuncio del adelanto electoral del presidente del gobierno hace que se pongan a trabajar con la mayor celeridad posible. Pedro Sánchez quiere tener cerca a su grupo de confianza, como Félix Bolaños, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Quiere componer una lista con sus afines, al igual que recuperar a gente que estaba a su lado, como lo son el exministro de Fomento José Luis Ábalos o la exvicepresidenta Carmen Calvo. Sánchez hará lo posible para poder crear un círculo que le dé confianza y que le ayuden a movilizar a los votantes, y no solamente a amigos y conocidos suyos. Pedro Sánchez coloca a la mejor amiga de su mujer en la lista del PSOE por Madrid. Manuela Villa es secretaria ejecutiva de Cultura de la Dirección Federal y hasta ahora diputada de la Asamblea de Madrid, muy amiga de Begoña Gómez y cercana al presidente del gobierno. Desde Ferraz dicen que estará en las listas. Por el contrario, la actual vicepresidente primera no estará disponible para las elecciones. Como adelantó el Toro Televisión, Nadia Calviño abandona el barco antes del 23 de julio y optará a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. El sábado hay Comité Federal de los Socialistas, donde se ratificarán los nombres que componen las listas. Aún queda por conocer el nombre más importante. ¿Pedro Sánchez estará incluido? Sí, ese está claro que está incluido. ¿Qué maldad? ¿Cuánta maldad hay a granel en España, Dios mío? Bueno, esto lo que demuestra es que Pedro Sánchez se ha convertido, además de todo, en una agencia de colocación. Es decir, que te quedas fuera, no te preocupes, yo te doy un carguito, ¿no? Me parece lamentable, ¿no? Me da igual si recupera a Carmen Calvo o a Ábalos o a quien quiera, ¿no? Lo sorprendente es que todos ellos están dispuestos a volver después de que les ha echado con una patada, ¿no? Podría recuperar a Griñán, que creo que no está en la cárcel todavía. Chávez. Y luego ahí tiene dos seniors. Lo de incluir en las listas a esa que dicen que es la mejor amiga de su mujer, de Begoña Gómez, yo me gustaría recordar que Begoña Gómez codirige una serie de programas, unos máster en la Universidad Complutense, en la que yo también formo parte. Igual ya mañana dejo de estarlo, porque me sacan, ¿no? Pero codirige unos cuantos máster y no es catedrática ni tan siquiera licenciada. Tiene un título por ESIC, que me parece muy legítimo, no pasa nada. No hay que ser catedrático ni doctor en economía. Pero no dirigir cursos en una universidad que es la más grande de España. Claro. Pública. Claro. Bueno, pero que le pilla cerca de casa. En lo que sí son unos águilas, estos del PSOE, es en aumentar su patrimonio. Hasta hace 4 días María Gámez era la directora general de la Guardia Civil. Bueno, y se fue, el marido empezó a flaquear, al marido empezaron a vérsele pisos por aquí, por allá y tal, y hoy ha aparecido el quinto, que ya es como tener una inmobiliaria Gámez. El patrimonio de María Gámez vuelve a estar en la diana. La exdirectora de la Guardia Civil habría ocultado la compra de un 5.º piso en el centro de Málaga. Una compra que se habría llevado a cabo a través de la sociedad Job Management Liberty, empresa con la que su marido, Juan Carlos Martínez, cobró los ERE de Andalucía y que se encuentra a día de hoy en el foco de investigación judicial. Este nuevo piso de Gámez y su marido fue adquirido el 23 de octubre de 2019, cuenta con un valor de 800.000 euros y se encuentra en la 5ª planta de una urbanización de Málaga donde el matrimonio ya tenía otro piso. Porque, atención, a Gámez y a su marido tener solo un piso se les quedaba corto y ya acumulan nada más y nada menos que 5 inmuebles. El primero que supuestamente compró el matrimonio fue en 2019. Este se encuentra en Madrid y cuenta con un valor de 500.000 euros. A este se suma otro piso en Málaga que compraron en 2012 por un valor de 1 millón de euros. Pero la compra de pisos en Málaga no quedó ahí y continuó. Gámez y su marido tienen otros 3. Uno comprado en 2019 con una tasación de 800.000 euros, otro adquirido en 2020 por un valor de 300.000 euros y el último que ha descubierto la policía, que también se encuentra en Málaga y tiene un valor de 800.000 euros. Con este piso ya serían 5 los que conforman la cartera inmobiliaria de Gámez y su marido. Pero ojo, porque lo más llamativo es que algunas de estas compras se realizaron cuando Gámez ya había sido nombrada jefa de la Benemérita. Cabe recordar que dimitió el pasado 4 de abril tras salir a la luz las tramas judiciales de su marido, que a día de hoy se encuentra investigado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, en el marco del caso Santana Motor, una derivada judicial de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Qué bonito todo, ¿no? Sí, es sorprendente que con un sueldo público de 80 o 90.000 euros puedas llegar a conseguir ese patrimonio, ¿no? Bueno, pues nada. Pero sí que quería decir que los altos cargos, como era ella como directora general de la Guardia Civil, están obligados a presentar anualmente una declaración de bienes, ¿no? Y en esa declaración deben incluir todos los bienes que forman parte de su patrimonio. El no hacerlo puede consistir en una falsedad en documento público, porque no se presenta. Cuando menos deberían abrirle un expediente. Y si no, además, la agencia tributaria debería investigar si efectivamente hay un incremento de patrimonio justificado o no justificado. Ahí es a donde quería llegar yo, porque te retrasas media hora en hacer el IVA y te caen 300 euros de multa porque te tienen fichado a cada uno de nosotros. Y en cambio, esta señora y su, digamos, sospechoso marido, no sé, se compran pisos a expuertas, o sea, en Málaga sobre todo porque les gusta y tal, y porque es de donde sacó la pasta el sospechoso marido, y no pasa nada. Hombre, por favor, o sea, quiero decir, aparte de quién la puso, o sea, peor, aquí hay responsabilidad superior. Lo peor, Paco, es la crónica Rojo Rojae, que hicieron de esta señora. Es la hija del farero de Estepona, de muy pobre extracción. Y fíjate, pobrecita, ¿dónde ha llegado? ¿Dónde ha llegado? Uy, qué socialista, qué de izquierdas. Mira, cuéntale el cuento chino a otro porque aquí no va a colar. Otro que vive como, bueno, como un marajá, vamos a dejarlo ahí. Transparencia acaba de delatar a un viejo amigo del arquitecto de Sánchez. Es un caradura, se llama Iñaki Carnicero, es secretario general de Vivienda. Ya fue amonestado antes, cuando era director general de Arquitectura. Y es que gasta como si no hubiera un final. 71 viajes, miles de euros en comidas, en fin, se va a Nueva York, a Dubái, a Tokio. Perdón, sí, es el secretario general de Vivienda. Desde luego, viviendas no voy a negar que hay muchas en Nueva York y en Tokio. Pero ¿y Dubái? ¿A qué fue el secretario general de Vivienda a Dubái? ¿A aprender de los palacios, de los jeques? ¿O cómo es esto? Bueno, vean a continuación de qué va lo de la pillada de Iñaki Carnicero. Transparencia pone en jaque al amigo íntimo de Pedro Sánchez, Iñaki Carnicero. El actual secretario general de Vivienda fue advertido en su etapa como director general de Arquitectura por sus habituales desplazamientos con cargo al presupuesto público. Tokio, Roma, Dubái, Nueva York, Santiago de Chile o París son algunos de los 71 viajes que realizó entre agosto de 2020 y febrero de 2023. Y es que en estos casi 31 meses al frente del departamento, el amigo de Sánchez hizo un viaje cada 13 días, muchos de ellos a destinos internacionales. Un ritmo infrecuente y llamativo para un director general de la Administración que hizo saltar las alarmas. Pero su gasto en comida tampoco se quedó corto. En esos 31 meses que estuvo al frente del cargo se gastó nada más y nada menos que 5.148 euros en comidas. Y no conforme con eso, el gobierno le premió con un ascenso y mejoró su salario. Ha pasado de cobrar 98.802 euros anuales a cobrar 115.720 euros en su nuevo cargo. Un gasto que podría sumarse perfectamente al que hace nuestro presidente con su querido Falcon. En tan solo 2 años, Pedro Sánchez ha realizado nada más y nada menos que 3.132 vuelos, lo que supone 4 trayectos de media al día. Y es que los aviones del Estado han consumido 17 millones de euros en combustible desde marzo de 2021, emitiendo hasta 55.500 toneladas de dióxido de carbono. Lo cierto es que todos los presidentes españoles han utilizado vuelos oficiales para actos que poco tienen que ver con su faceta presidencial, pero ninguno se ha subido y bajado del Falcon con tanto descaro como Pedro Sánchez. ¿Ya lo ves? Bueno, yo voy a decir una cosa hasta donde sirva, ¿no? Como sabéis, yo estoy vinculado a temas y al sector inmobiliario desde hace más de 30 años, la mayoría de ellos en empresas de mucho tamaño y mucho prestigio, ¿no? En estos más de 30 años yo no conocía a Iñaki Carnicero. Conozco a la mayor parte de los arquitectos de este país, o bien porque han trabajado para nosotros en alguna de estas empresas, o bien porque han participado en algún concurso por invitación nuestra o con otros. No se le conoce ningún proyecto relevante, ni que haya formado parte de ningún estudio de arquitectura de los de prestigio, ¿verdad? Y sin embargo, inmediatamente pegó el salto. Claro, hemos dicho ahora que es actualmente secretario general de Vivienda, pero el primer salto lo pegó
a la Dirección General de Arquitectura en el Ministerio, para lo cual hubo que desdoblar la Dirección General que existía anteriormente, hasta su entrada, que era Dirección General de Arquitectura y Vivienda, ocupada, por cierto, por un prestigioso arquitecto que ha estado con todos los gobiernos que han pasado, los del PP y los del PSOE. Bueno, pues tuvieron que desdoblar esa Dirección General para darle a él el cargo de Director General de Arquitectura. No contentos con eso, tras la subida del Secretario General de Vivienda a Secretario de Estado, él ha pegado otro ascenso también y ha ocupado la Secretaría General de Vivienda, ¿no? Hay que decir una cosa, la Secretaría General de Vivienda no tiene nada que ver con la arquitectura propiamente dicha, Ojo, no. Una cosa es la arquitectura, el planeamiento, el urbanismo, y otra cosa distinta es la vivienda, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo quién tenía un director general de arquitectura, y era Adolfo Hitler, ¿no? Que tenía a Albert Speer, que quería hacer el nuevo Berlín. Todo esto, quiero decir, no sé para qué carajos, perdonadme la impertinencia, necesita un gobierno democrático un director general de arquitectura, que es que hay que mandar unos nuevos cánones o de qué estamos jugando, ¿no? O sea, y luego ya lo de la Secretaría General de la Vivienda me recuerda también a otras cosas, a unas plaquitas con un yugo y unas flechas que había en todas las viviendas públicas que se hicieron en el anterior régimen, porque evidentemente si a estos los dejamos aquí, esto va a ser otro régimen. Bueno, otro régimen. Fíjate, se ha aclarado lo de este sitio tan entrañable, Maracena, que nos ha tenido a todos en el mal vivir en la última semana de las elecciones y los días siguientes. Ahí recordarán que estaba el número 3 del PSOE andaluz, Noel López. Ahí recordarán que estaba la alcaldesa. Noel López había sido alcalde anteriormente y el pareja de la alcaldesa es el que secuestró a Vanessa Romero, que era una concejal del ayuntamiento que por lo visto había manifestado su interés en hacer explotar un asunto inmobiliario. Bueno, pues ahora resulta que sabemos quién pagó la mordida al PSOE de Maracena, y no era precisamente escasa, 400.000 euros. Y la pagó cuando el número 3 del PSOE andaluz era el alcalde. Y eso es lo que esta señora, la secuestradita, Vanessa Romero, pues quería poner en conocimiento público, y seguramente pues estos conspiraron contra ella. Hablaba uno de contratar a unos ucranianos para darle un susto. Al final lo hizo la pareja de la actual alcaldesa del PSOE en Maracena. Esto yo lo hago yo, y no nos hablamos de los ucranianos. No sé yo qué esperan para imputar a toda esta recua y acabar con esta porquería inmunda que suena a Calabria. Bueno, yo creo que a todos os suena la corrupción urbanística, ¿verdad? Claro. Y la corrupción urbanística en muchos puntos de Andalucía, independientemente de quién gobernara, que hay que recordar que es el PSOE quien ha estado gobernando por décadas, ¿no? En Andalucía. Pero lo que esta señora que has dicho, Vanessa Romero, iba a denunciar, era un caso de corrupción urbanística, que es este es el más clásico. Es decir, pago 400.000 euros... Y tú me pasas el lápiz luminoso por un... Claro. Y a cambio la línea que delimita un suelo urbano a un suelo rural, urbanizable, no sé qué, pues la movemos unos kilómetros, ¿no? Y ya está, y hecho, ¿no? Estos son los casos de corrupción urbanística. Sí. Son los más graves que han ocurrido. Del libro. Y luego lo que es muy curioso es eso, es que contratamos unos ucranianos y esto ya lo hago yo, sujétame el cubata. O sea, quiero decir, es que, de verdad, o sea, toda esta panda de implicados, concejales, el novio de la otra, hombre, por favor, es que es de traca. Esto lo vemos en una, no sé, en una de Berlanga y decimos, se ha pasado, se ha pasado, porque sería increíble, pero este es el PSOE que tenemos. Bueno, un mundo de mordidas. Tiene que abrirse la ventana, que pase el aire. La regeneración de la política depende por los cambios, depende de los cambios. A veces va bien, a veces va regular y a veces va mal. Pero es normal. ¿Cuántos años hace que en Maracena hay alcaldes del PSOE? Desde que mandaba Felipe González o desde incluso antes. Bueno, hombre, claro, es que al final se creen que aquello es suyo y que el lápiz luminoso de las recalificaciones lo pueden pasar de rural a edificable y de edificable a donde les venga en gana, ¿no? Claro, pues no, eso no puede ser, no puede ser. Es una barbaridad y todavía, bueno, en muchos lugares, creo que en Maracena, no estoy ahora seguro, pero creo que incluso volvió a ganar eso en las elecciones, lo cual ya es monumental, monumental.
Bueno, y en Valencia están empezando a quedarse asustados porque el gran Chimo Puig parece que ha dejado el país completamente endeudado. Lo ha dejado porcentualmente más endeudado que Cataluña, que lleva años y años en esto del endeudamiento autonómico. Lo que pasa es que, ¿qué quieren que les diga? El endeudamiento valenciano se debe a la llegada de Chimo y a los años que Chimo ha sido presidente. Además de las corruptelas en Morella, de donde procede él y su familia, que, están bastante claras, ¿no? Que el ayuntamiento contrataba cuando Chimo era el alcalde al hermano para que negociara la publicidad, pues suena a calabrés, y sí, con mucho cariño por los calabreses, que al fin y al cabo no tienen la culpa de lo que aquí hemos dejado que crezca la mala hierba. Bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a ustedes dos. Perdona que te interrumpa, quería decir que en Maracena ganó el PP. Ganó el PP. Ganó el PP. Lo estaba mirando, digo, muchas gracias, no puede Paco. ser. No puede ser. Buen apunte. Insisto, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos el día en 30 minutos aquí, pero vamos. El día en 30 minutos. Sánchez abre la campaña electoral de las generales con una propuesta recién salida de la chistera. Celebrar 6 debates cara a cara con o contra, según se mire, Alberto Núñez Feijóo. Por ahora el Partido Popular no acepta la propuesta. Es más, la califican de excentricidad. La propuesta de Sánchez implica que el presidente sí que sufre un episodio de inseguridad frente a lo que sea una campaña que no sea televisiva, y cree que lleva ventaja a Feijóo en lo que es el plató de televisión y los debates acotados. Y si algo ha conseguido esta propuesta un poco excéntrica, según dicen los del PP, es enfadar y mucho a Yolanda Díaz y también a Santiago Abascal, por cuanto el formato de cara a cara creen, una vuelta de tuerca al bipartidismo. Además, hay que hacer constar que parece que Moncloa está virando, está cambiando de estrategia, y de aquel antiguo proyecto de aupar a Yolanda Díaz a Unidas Podemos en una nueva plataforma, Sumar, y luego auspiciar el acuerdo entre ambas formaciones a la izquierda del Partido Socialista, hemos pasado a una nueva dimensión. Parece que ahora de lo que se trata es de comerse el voto de la izquierda más allá del PSOE y llevarlo a las filas de Pedro Sánchez. El viernes acaba el plazo para la coalición, presunta coalición, y parece que eso no prospera. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta estrategia de reducir la campaña a una lucha entre el PP y el PSOE está empezando a molestar y mucho a los socios de Sánchez. Sobre los 6 cara a cara que plantea con Núñez Feijóo, la izquierda condena que Ferraz quiera volver al bipartidismo. La primera en pronunciarse esta misma mañana ha sido Yolanda Díaz, la hasta ahora mano derecha del presidente Sánchez, que asegura que España no se resume en una foto de Sánchez y Núñez Feijóo. En Podemos, la respuesta ha sido atacar al bipartidismo, afirmando que con el PP y el PSOE se instauró la corrupción y la desafección política. Vox, que aspira a ser el 23 de julio un partido llave, ha asegurado que el país ha cambiado y que con Sánchez teme un debate con ellos. No lo ha dicho en una. Que estas sean las elecciones de los debates democráticos. Que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación. Sino hasta en 2 ocasiones. A ver, debatir nunca es una excentricidad. Es una obligación. Los debates van a ser cara a cara y también van a ser debates que reconozcan la realidad, y es el multipartidismo de nuestro sistema político, pero tampoco podemos esconder una obviedad, que la presidencia del Gobierno y por tanto la orientación política que se le da al país puede estar liderada o bien por mí o bien por el señor Feijóo. Los populares rechazan su propuesta. Estamos absolutamente convencidos de que España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad,
Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Habrá debates, aseguran los de Feijóo, que en ningún caso se dejarán llevar por la agenda del presidente. Debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos, como hemos visto, por desgracia, durante estos últimos años. Eso es la democracia. Dicen en la Moncloa, pero la medida ha sorprendido a muchos, más aún cuando ha sido el principal interesado en vetar a una infinidad de medios de comunicación en ruedas de prensa y encuentros internacionales. Vox también rechaza la oferta. A mí solo me hace constatar que hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado, no han aceptado la realidad. No es que aquí estemos otras personas y otros partidos, es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Mientras coincide con los populares en que se trata de una medida interesada que da cuenta de que en la Moncloa todavía no se han dado cuenta del resultado de las urnas. Pero la iniciativa escama también entre las bases de la izquierda. España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y es diversa. Que como Vox no han sido siquiera llamados a confrontar ideas. Quizá estemos viendo ya la primera de las maniobras estratégicas del equipo de Pedro Sánchez. Es esa llamada a concentrar el voto de la izquierda. ¿A concentrarlo dónde? A concentrarlo en el PSOE, naturalmente. Calviño este fin de semana daba por muerto a Podemos. Y a partir de ahí es suma y sigue cada día, y perdón por lo de suma, que puede sonarles a otra cosa. Y de auspiciar aquel acuerdo en torno a Yolanda Díaz y hacer que Unidas Podemos al final acceda y se incorpore al acuerdo, hemos pasado a una variante nueva. Fagocitemos el voto de esa izquierda y convirtámoslo en voto del PSOE. Nadia Calviño lo ha dejado claro. Yo creo que los resultados del domingo, francamente, lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, los dos partidos políticos que surgieron tras la gran crisis financiera. Que los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea al Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox. Podemos es un partido al que los socialistas ya dan por amortizado. A medida que Sánchez radicaliza su discurso contra PP y Vox, busca la manera de hacerse con los votos de su izquierda, espacio que precisamente Yolanda Díaz pretende reunificar. Un socialismo transversal, definen, es a lo que alude el Partido Socialista, de aquellos que no sienten los colores, pero que sí valoran el trabajo realizado en esta legislatura. El análisis de la ministra Calviño hace mella entre sus hasta ahora socios del Ejecutivo. El líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, recalca que incluso existe un bullying hacia los suyos por pretender su integración en Sumar. Los compañeros tienen que asumir la responsabilidad del porcentaje que representa cada uno y a partir de ahí hacer un acuerdo pues que nunca va a ser precioso, pero creo que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. Podemos en este caso está siendo muy generoso. Y presiones incluso que sostiene llevan a la aún ministra de Igualdad, Irene Montero, a quedarse fuera de la ecuación. Quien sí que se ha sumado a las filas de Yolanda Díaz es precisamente un exdirigente de Podemos, Pablo Gustindi, experto en política internacional e investigador en la Universidad de Milán. Una pieza que hasta ahora ha sido clave para los morados y cuya entrada en el equipo de campaña de la aún ministra de Trabajo deja ver que Podemos está lejos de volver a ser lo que fue en el pasado. Sánchez ha desmentido este lunes que planee convertirse en el nuevo secretario general de la OTAN. El presidente ha asegurado que es un bulo difundido por los medios de comunicación a los que ha atribuido una campaña de descalificaciones y de mentiras contra él. Bueno, este es otro de los bulos que han corrido a lo largo de estas semanas. Y ya les puedo decir que no. Me temo que los medios de comunicación que han vertido horas de tertulia, de radio, quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española. Lógicamente los españoles y españolas, en mi caso, en el caso de España, cuando sean convocados a las elecciones el próximo 23 de julio, pues lo hagan con toda la información disponible, no con mentiras, no con descalificaciones, bulos o insultos.
La prensa se ha convertido en los últimos días en una de las grandes dianas del Partido Socialista. Sánchez culpa a los medios de una buena parte de su derrota en las urnas e incluso ha llegado a decir que sus bulos y sus noticias falsas han puesto en jaque la democracia. Su alergia a las críticas quedó patente este fin de semana. Tras la publicación de un reportaje en el diario El Mundo muy crítico con el presidente, todos los ministros y los altos cargos del PSOE salieron en tromba a atacar al diario. Denuncian que las palabras del periodista descalifican, deshumanizan a Sánchez y que los medios con este tipo de reportajes están cruzando líneas que hasta ahora eran impensables. La ministra Teresa Rivera ha ido un paso más allá y ha asegurado que siempre que gobierna el Partido Socialista la prensa miente, insulta, aquí lo leen, y también desprecia. Sánchez debe andar muy apurado. Quiere 6 cara a caras con Núñez Feijóo, uno cada semana, los lunes, por cierto. El PP rechaza el inventón, reconociendo que Sánchez busca el estudio de televisión porque no puede salir a la calle. La propuesta significa desesperación por parte del PSOE y su bipartidismo interesado suena a una época un poco superada, suena a algo trasnochado. La propuesta entraña algunas ventajas tácticas para Sánchez. La primera, contrastar lo realizado por su gobierno, aunque malo, es más fácil que Feijóo desarrolle un programa que muchos no conocemos. Y además está el pasado, lo poco que ha brillado Feijóo en el Senado arremetiendo contra lo que Sánchez nos deja y nos ha ido produciendo. La segunda ventaja para Sánchez es que vuelve a echarse al hombro la campaña de su partido y vuelve la idea de ese plebiscito. Es él contra la derecha, no hay más, no hay equipo. Tras el intento de Sánchez en el que el PP parece no haber picado, hay una estrategia del presidente: capitalizar todo el voto progresista en las listas del PSOE. En pocas palabras, fagocitar el voto de la izquierda. Moncloa sigue el argumento de Nadia Calviño. Podemos ha muerto en las autonómicas y locales el 28 de mayo. Así que hay que prescindir de ellos, o mejor, hay que aprovecharse de ellos, deben pensar los socialistas. Queda poco tiempo, solo 4 días, por muchas encuestas que publique El País para forzar el acuerdo Sumar Unidas Podemos, pues el acuerdo no llega y la verdad es que eso tiene poco futuro en estos momentos. Por contra, las estrategias del centro-derecha, tacticismo por parte del PP, con algún portazo de Lambanaz con el candidato aragonés y una Abascal que advierte que si se llega a las generales sin haber cerrado los gobiernos autonómicos, eso puede tener un coste en las urnas. Y vamos con las encuestas de este lunes. El Partido Popular ganaría las elecciones generales y obtendría 55 diputados más que las del 2019. Así lo asegura un sondeo del diario El Mundo que deja a Núñez Feijóo a 6 escaños de esos 150 que le permitirían formar gobierno con algo de margen para no depender de Vox. Los de Abascal pasarían de tercera a cuarta fuerza por detrás de Sumar, que ganaría un diputado respecto a las últimas elecciones. El PSOE perdería 21 asientos y quedaría por debajo del umbral de los 100 diputados. El País, por su parte, recorta considerablemente las distancias entre Feijóo y Sánchez, al que concede más apoyo que el resto de las encuestas. También más infladas se encuentran las expectativas de Sumar, al que otorga 6 escaños, más que los que obtuvo Podemos en 2019 y sitúa por delante de Vox, que se haría con 38. El periódico también hace sus previsiones electorales en el caso de que Podemos y Sumar concurran por separado. En este caso, Sánchez ganaría 4 diputados, pero la suma de la izquierda quedaría perdiendo 15. Vox se convertiría en cuarta fuerza y ganaría 7 diputados y Podemos quedaría fuera del Parlamento. El sucesor de Sánchez en la Moncloa tendrá la difícil tarea de revertir el legado de pobreza y de intervencionismo ideológico que ha dejado este gobierno. Desde leyes como la del aborto o como la ley trans, que amenazan el desarrollo de la infancia y el derecho a la vida, hasta aquellas que atacan el derecho a la propiedad o a los empresarios, como la ley de vivienda o la reforma laboral. Si el 23 de julio decimos adiós a Pedro Sánchez, también le diremos adiós a muchas de sus leyes. Ley de solo sí es sí. Una ley de las más polémicas, la ley de Irene Montero, es símbolo de puerta abierta para violadores y pederastas. Causa el suficiente daño como para acabar con ella y favorecer al delincuente. Más de 1000 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de sus penas por esta ley.
Ley de Bienestar Animal. Una ley que destaca por su falta de criterio científico y sesgo ideológico. Salvo con las entidades animalistas, el Ministerio de Belarra evitó el diálogo con las partes implicadas. En ella se habla de colonias felinas, de perras preñadas, del fin a la caza y de que dar una patada a tu perro sale más caro que agredir a una mujer. Ley de Memoria Democrática. Una ley, por cierto, aprobada con el apoyo de Bildu y, sin embargo, a ellos, a ETA, no les afecta esa memoria democrática, pues sus actos y homenajes pueden seguir celebrándose. El Valle de Cuelgamuros, convertido en cementerio civil, la eliminación de títulos nobiliarios como el Ducado de Primo de Rivera o el de Mola, o la ampliación de la eliminación de símbolos o escudos de nuestro callejero. Ley Trans. Esta norma recoge que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de consentimiento de los padres ni de evaluación psicológica. Ley del aborto. Se recuperó la ley de Zapatero, donde las mujeres de entre 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso paterno. También la píldora del día después es gratuita en centros de salud públicos. Ley de Vivienda. Otra ley simbólica de este gobierno, la de vivienda, un chollo para la ocupación. Además, establece un límite a los precios del alquiler, define la figura del gran tenedor de vivienda, a aquel que posea 5 inmuebles, y establece también condiciones de risa para poder llevar a cabo desahucios y desalojos. Ley laboral. Una farsa. 1 año y medio después de la contrarreforma, el balance de los cambios introducidos no apunta a una reducción de la temporalidad como presume Yolanda Díaz. El paro solo bajó en 250.000 personas. Lo que ha conseguido fomentar, sin embargo, es el pluriempleo. Eso sí. Las listas socialistas van a permitir la vuelta de algunas figuras dejadas de lado por Pedro Sánchez. Es el caso de la ex vicepresidenta Carmen Calvo o es el caso del exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Eso y un buen ramillete de las ministras que están cerca de Sánchez en estos momentos. Por ejemplo, suena la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, para ser la número 2 que acompañe a Sánchez en la lista por Madrid. Y se baraja por incluir a Concha Andreu, la riojana, tras los resultados del 28 de mayo. Además, Francina Armengol, la anterior presidenta autonómica de Baleares, va a ser la lideresa de las listas socialistas. El Partido Socialista está preparando las listas para las próximas elecciones generales. El revuelo causado por el anuncio del adelanto electoral del presidente del gobierno hace que se pongan a trabajar con la mayor celeridad posible. Pedro Sánchez quiere tener cerca a su grupo de confianza, como Félix Bolaños, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Quiere componer una lista con sus afines, al igual que recuperar a gente que estaba a su lado, como lo son el exministro de Fomento José Luis Ábalos o la exvicepresidenta Carmen Calvo. Sánchez hará lo posible para poder crear un círculo que le dé confianza y que le ayuden a movilizar a los votantes, y no solamente a amigos y conocidos suyos. Pedro Sánchez coloca a la mejor amiga de su mujer en la lista del PSOE por Madrid. Manuela Villa es secretaria ejecutiva de Cultura de la Dirección Federal y hasta ahora diputada de la Asamblea de Madrid, muy amiga de Begoña Gómez y cercana al presidente del gobierno. Desde Ferraz dicen que estará en las listas. Por el contrario, la actual vicepresidente primera no estará disponible para las elecciones. Como adelantó el Toro Televisión, Nadia Calviño abandona el barco antes del 23 de julio y optará a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. El sábado hay Comité Federal de los Socialistas, donde se ratificarán los nombres que componen las listas. Aún queda por conocer el nombre más importante. ¿Pedro Sánchez estará incluido? Bueno, Europa ha vuelto a dar una lección de democracia a Pedro Sánchez. Ni se utiliza las instituciones europeas para hacer campaña en España, ni se compadrea con otros Estados miembros para broncar al rival en las urnas. Hoy un grupo de parlamentarios de Alemania ha decidido cancelar su viaje a Doñana para no ensuciar el proceso electoral en España. Sánchez, que ha alentado en primera persona el boicot a la fresa de Huelva en este país, pretendía utilizar la visita de los parlamentarios para atizar contra el Partido Popular. El boicot por parte del gobierno de Pedro Sánchez a la fresa de Huelva no cesa. Un boicot que hay que recordar comenzó por la plataforma alemana Compact, que instaba a los supermercados germanos a no comprar ese tipo de producto. El gobierno de Pedro Sánchez se sumó a esta campaña por la disputa que todavía mantiene con la Junta de Andalucía por los regadíos de Doñana, porque según ellos aseguraban que había riesgo de catástrofe por sequía. Hoy tenían planeado unos eurodiputados alemanes visitar el Parque Nacional en una misión
tensión en torno a la escasez del agua y la protección del consumidor. Sin embargo, esta visita finalmente no se ha producido. Han sido los propios eurodiputados alemanes los que han asegurado que no querían interferir en la campaña electoral del próximo 23 de julio. Lo que sí que ha habido son reacciones. El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha asegurado que esto le ha salido a Sánchez el tiro por la culata. Está claro que Andalucía se le atragantó hace mucho tiempo a Pedro Sánchez y ahora se le ha atragantado ese viaje de la delegación de parlamentarios alemanes que iban a conocer cómo la Junta hace frente a la sequía y al cambio climático. Le ha salido el tiro por la culata y es que los diputados alemanes han suspendido el viaje, han tenido que suspender el viaje ante la amenaza de manipulación permanente que el Gobierno de España y el Partido Socialista hacen de absolutamente todo. Otra de las reacciones ha sido por parte de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que ha querido recordar que hay muchas familias andaluzas que dependen de este tipo de producto. Pero no podemos admitir tampoco campañas de descrédito, no podemos compartir en ningún caso esa campaña que se ha cerrado en estos momentos, en este caso en Huelva, contra muchos autónomos, contra muchas pequeñas espacios de agricultura. Y es que hay que recordar que más de 160.000 familias andaluzas dependen indirectamente de la recolecta de las fresas. Huelva es la mayor exportadora de este tipo de producto en toda Europa y produce en torno al 90% de las fresas de España. El principal consumidor en Europa de las fresas onubenses es justamente Alemania, el país que está promocionando este boicot. Y es que parece que nos encontramos una vez más con que Sánchez, el presidente del Gobierno, está yendo en contra de un producto nacional. El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos de la misión de recursos, de amparo por parte de los dos presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, que como saben fueron condenados por el caso de los ERE. Lo que les ha dicho también el Constitucional es que no va a admitir medidas cautelarísimas que suspendan el ingreso en prisión, si se acuerda, hasta que se resuelva el fondo del asunto. La exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, se habría comprado un quinto piso a través de la sociedad con la que su marido defraudó 2 millones de euros de los ERE. Así consta en las últimas pesquisas de la policía. Gámez, a la que Marlaska se refirió como la mejor directora de la Guardia Civil tras cesarla, adquirió otros 4 inmuebles en los años en los que su marido se enriquecía de los ERE. Su cartera inmobiliaria asciende a los 3 millones de euros. El patrimonio de María Gámez vuelve a estar en la diana. La exdirectora de la Guardia Civil habría ocultado la compra de un quinto piso en el centro de Málaga. Una compra que se habría llevado a cabo a través de la sociedad Job Management Liberty, empresa con la que su marido, Juan Carlos Martínez, cobró los ERE de Andalucía y que se encuentra a día de hoy en el foco de investigación judicial. Este nuevo piso de Gámez y su marido fue adquirido el 23 de octubre de 2019, cuenta con un valor de 800.000 euros y se encuentra en la quinta planta de una urbanización de Málaga donde el matrimonio ya tenía otro piso. Porque, atención, a Gámez y a su marido tener solo un piso se les quedaba corto y ya acumulan nada más y nada menos que 5 inmuebles. El primero, que supuestamente compró el matrimonio, fue en 2019. Este se encuentra en Madrid y cuenta con un valor de 500.000 euros. A este se suma otro piso en Málaga que compraron en 2012 por un valor de 1 millón de euros. Pero la compra de pisos en Málaga no quedó ahí y continuó. Gámez y su marido tienen otros 3. Uno comprado en 2019 con una tasación de 800.000 euros, otro adquirido en 2020 por un valor de 300.000 euros y el último que ha descubierto la policía, que también se encuentra en Málaga y tiene un valor de 800.000 euros. Con este piso ya serían 5 los que conforman la cartera inmobiliaria de Gámez y su marido. Pero ojo, porque lo más llamativo es que algunas de estas compras se realizaron cuando Gámez ya había sido nombrada jefa de la Benemérita. Cabe recordar que dimitió el pasado 4 de abril tras salir a la luz las tramas judiciales de su marido, que a día de hoy se encuentra investigado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, en el marco del caso Santana Motor, una derivada judicial de los ERE fraudulentos de Andalucía. Salvamento Marítimo ha rescatado varias lanchas neumáticas a rebosar de inmigrantes magrebíes que han llegado a las costas del Lanzarote. Eran 142 en un lugar, algunos han llegado por sus propios medios con otra lancha neumática y en otro punto de la isla de Lanzarote otros 51 inmigrantes magrebíes que fueron rescatados en otro punto de la isla. En total,
220 inmigrantes. Hoy además han arrancado las pruebas de la EBAU en las que más de 200.000 jóvenes de toda España se juegan su futuro profesional. Este lunes han comenzado las pruebas en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja y mañana será el turno de Aragón, Asturias, Baleares, Valencia, Extremadura, Galicia y Navarra. Los de este año van a ser los últimos exámenes bajo el modelo actual, ya que en 2024 entrará en vigor una nueva EBAU con pruebas menos memorísticas y eso sí más largas. Hoy en Madrid el ambiente era este que van a ver, de nervios y de expectación. Bueno, igual unos días de más no me vendrían mal, pero más o menos yo creo que llego bien. Ahora mismo no estoy nerviosa, pero yo creo que en el momento de hacer los exámenes sí que puedo ponerme más nerviosa. Pues aquí en la biblioteca con mis amigos estoy muy bien. Si es verdad que estudiar, pues no estudiamos mucho, pero de cualquier forma al menos pues les veo y yo creo que sí. Estoy confiado. Lo que intento es valorar mi sueño lo máximo posible y pues organizármelo de la manera que pueda, sobreviviendo. Ingeniería biomédica en la Politécnica. Pues a ver, la nota es bastante alta, es un 13 y yo creo que voy bien, la verdad. Y el puerto de Algeciras en Cádiz ha sido este lunes la primera parada del mayor portacontenedores del mundo. El buque, bautizado como Loreto, tiene capacidad para albergar hasta 24.346 contenedores y fue construido en China. Los algecireños han podido disfrutar esta mañana de las vistas de este majestuoso megabarco antes de que parta a su próximo destino y su final, que será en China. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y muy especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco y con el Gatólogo y mañana volvemos con toda la información aquí a las 9 esta mañana.